10 reglas de la NASA para desarrollar código crítico para la seguridad. Yo creo que sería más por la seguridad. Todo el código de la NASA debe ser súper crítico en general, ¿no? Pero el laboratorio de software de propulsión a chorro de la NASA desarrolló un conjunto de pautas de codificación para desarrollar código crítico para la seguridad. Las 10 reglas de la NASA están destinadas a eliminar las prácticas de codificación en C que dificultan la revisión o el análisis adecuado con herramientas de análisis estático. Y sí, esa es otra. Ellos tienen que asegurarse muy bien del uso de las variables porque la calidad del manejo de memoria que deben tener ahí, la precisión debe ser absurda. Y con todo el sentido del mundo, ¿no? Imagínense un software para manejar uno de los rovers. Los rovers son esos robots que ellos envían a la Luna o que enviaron a Marte y así. La precisión que debe tener eso, el tema del hardware, del envío de datos hacia la Tierra de vuelta para analizarlos, etc. O sea, si desea mejorar la seguridad de sus sistemas integrados, podría comenzar codificando como la NASA, cuyos proyectos de misión crítica lanzados en el entorno extremo del espacio exterior requieren controles de seguridad extremos. Los estrictos estándares de codificación con reglas y requisitos rigurosos previenen errores desde el principio y mantienen seguro el software integrado. Desde el 2006, la NASA ha seguido 10 reglas que desarrollaron y antes del 2006, ¿qué? Se caían, los rovers no llegaban, se desmayaban en Marte, las ondas no respondían. Bromas aparte, ¿no? Supongo que son reglas mejoradas que están destinadas a la capacidad de prueba. Lo principal es la capacidad de testear ese software. Yo soy partidario de que no todo el software por completo es necesario testearlo, o sea, al 100%, pero en este sí hay que testear al mínimo detalle. La legibilidad y la confiabilidad, basadas en un artículo de Gerard Hoffman del Laboratorio de Confiabilidad del Software de la NASA. El poder de las 10 reglas de la NASA. Primero, restrinja todo el código a construcciones de flujo de control muy simples. No use declaraciones GoTo. Verga, eso siempre lo criticaban cuando yo empecé a programar. Se molestaba mucho con eso, de que no uses GoTo ni nada de eso. Su código fuente son de los años 60,70, 80 son muy parecidos a lo que usan para crear videojuegos. Mario, supongo que debe haber software muy legacy, pero también debe haber mucho software nuevo. El software legacy que queda debe ser software que no se atreven a tocar por X o Y razón, como los bancos. Los bancos, muchísimos o la mayoría de los bancos no se han adaptado a las empresas de tecnología financieras o las fintech modernas, no porque no tengan el dinero. Aparte de la burocracia, es por el temor a dañar sistemas críticos en los bancos, ¿sí me entiendes? No use declaraciones GoTo, construcciones set. Esa no sé cuál será. O LOM tampoco sé cuál será. O recursión directa o indirecta. Vamos a usar aquí la IA y le vamos preguntando. Lococoder 65. El poder C, C y C++ es brutal por la velocidad. Sí. No, pero ahora está Rust. Que básicamente Rust se hizo teniendo en mente reemplazar a C y C++ como los lenguajes principales para desarrollar sistemas Lococoder 65. Que necesitan alto performance, pero quitando las dificultades que trae C y C++, que son el manejo de memoria. Y pues Rust demostró y está demostrando ser un buen sustituto. Solo que esto es lo mismo que con los bancos. Reemplazar todo el código que hay en C y C++ es una tarea titánica, por no decir imposible, porque las bases del software en general están construidas sobre esos dos lenguajes. Obviamente también está Assembler, pero ya sería otro tema. Pero en general, las bases de los videojuegos, del software más complejo que hay, etcétera, está construida sobre C. Las librerías principales de los sistemas operativos están en C y C++. Los servidores más potentes, el software de servidor más potente está creado en C y C++. 65. Pero ampara sistema operativos C y C++ es el rey. Entonces, la idea de los creadores de Rust o de la comunidad es sustituir de a poco, paulatinamente, estas librerías. Por lo menos, pero hay problemas. Por ejemplo, ellos tienen como plan que hasta el 2040 más o menos se pueda sustituir todas las librerías escritas en C y C++
de Linux, por ejemplo. Pero primero es que son muchas librerías y segundo está el factor humano. Habían unos locos que querían reescribir el kernel de Linux en sí, Rust. lo quieren, no es que querían, lo quieren. ¿Cuál es el problema? Que la gente esto es un problema de toda la vida cuando se quiere hacer un cambio. Cuando se quiere ver un cambio va a haber resistencia de los que ya están. Por diferentes razones, por envidia, por temor, etcétera. Entonces, obviamente, por envidia, por temor, etcétera, está resultando un problema sustituir todo el código del kernel de Linux, de librerías, etcétera, sustituirlo por Rust. No es porque no se pueda y porque no se pueda hacer bien, sino porque está ese factor. Entonces, la gente que ya desarrolla el kernel pone muchas trabas. Para empezar, también seguramente hay dificultades técnicas, pero ¿cómo que qué hablo? Estoy hablando de cariñosas. No, hay dificultades técnicas, pero yo creo que lo más lógico es que se vaya sustituyendo paulatinamente las librerías, librería a librería, etcétera, hasta que llegue un punto en el que ya quede muy poco y que se le demuestre a los que mantienen Linux que básicamente lo que queda se puede también sustituir por Rust. Ah, claro. Bueno, el GoTo sí es obvio, porque para los que no saben, GoTo es una instrucción. Yo no sé qué lenguajes modernos la tengan. Para los que no saben, el código realmente, así sea programación orientada a objetos o lo que sea, el código es secuencial. Va línea a línea, ¿no? En general. Se va evaluando línea a línea. De fondo se va evaluando línea a línea. Y las instrucciones GoTo, por ejemplo, le pueden decir al compilador, el compilador de código, vamos a hacerlo sencillo para todos, es como el traductor de código de programación a código máquina, para que nos entendamos más o menos. Cuando uno usa instrucciones como GoTo, por ejemplo, lo que está haciendo es decirle al compilador, sáltate de un lado a otro del código sin hacerlo secuencial. ¿Qué pasa con eso? Si estaban haciéndole caso a lo que estábamos leyendo acá, lo que se pide en la primera regla es usar estructuras de control simples. Y si tú te pones a escribir código que salte de un lado a otro, es difícil de leer. Lo que lo va a hacer más complejo. Y si el código es grande, que en general el código de la NASA, del software que sea, o el software en general, no solo de la NASA, debe ser complejo, que sea complejo, pues esto aumenta el nivel de complejidad. Igual me queda curiosidad por qué hace set JMP y long JPM. set JMP y long JMP. Vamos a ver Loco qué nos Joder dice. 65. ACI como JavaScript con async y await. No, loco, no es lo mismo. A ver, yo no soy experto en JavaScript, pero es obvio que es async y que es await. ¿Sí? Async y await son usados para programar asíncronamente en JavaScript y en Python, en cualquier lenguaje. Lo que pasa es que JavaScript es de un solo hilo, es decir, un solo proceso maneja todo el código, lo mismo que Python. Pero async lo que hace es decirle a una instrucción, mira, tú vas a ser asíncrona. ¿Y qué es una instrucción asíncrona? La palabra asíncrono quiere decir fuera de tiempo, ¿sí? Que no va con el tiempo del momento que sucede. ¿Qué es lo que hace eso? Les voy a poner un ejemplo o sea, tú estás haciendo una tarea. Por ejemplo, tú estás comprando y estás haciendo una fila para comprar en la fila para sacar dinero de un cajero, por ejemplo. ¿Sí? Tu tarea es ir avanzando en la fila para comprar, pero en cada segundo, en cada milisegundo, tú no te estás moviendo porque no todo el tiempo la fila se mueve. Entonces, mientras tú no te estás moviendo, tú puedes aprovechar ese tiempo para hacer otra cosa. Lo común que hacen las personas, mirar el celular. ¿Vale? Es eso. Pero no es lo mismo. No es lo mismo que saltarse a otra parte del código como lo hace GoTo y eso. Al menos lo que yo entiendo, obviamente, porque yo poco llegué a usar GoTo. Vamos a ver qué hacían estas instrucciones. Set JMP guarda el estado actual, el entorno de ejecución, incluyendo el contexto de pila, incluyendo el stack, la pila de métodos. Supongo que se refiere a ella. Frutos. El lenguaje BASIC que usaba para juegos de Atari. Sí, BASIC tenía mucho el GoTo.
Yo programé en Visual Basic bastante, y programé juegos en uno que usaba Basic como lenguaje de programación y se llamaba Blitz. B-L-I-T-Z, eso viejísimo. Guarda el estado actual en una estructura de tipo JMP buffer. Un buffer de memoria, supongo, entonces. Y devuelve 0. O sea, es como que guardas el estado actual en donde está el programa. Voy a decirlo por encima porque por mi ignorancia en esto, seguramente peco de ingenuo o algo así. Pero pues guarda el estado del programa y sigue haciendo otra cosa. Long JMP. Restaura el estado guardado con seccjmp y transfiere la ejecución a ese punto. Sí, claro. Y esto obviamente lo hace más complejo. Estas funciones se utilizan, por ejemplo, en manejo de errores, pero pueden complicar el flujo de control y dificultar mantenimiento de análisis de código. Sí. Lo que hablábamos hace rato. Sigamos. Todos los bucles deben tener un límite superior fijo. Sí. Y esto es lógico en sistemas con memoria limitada o sistemas que requieren un performance muy alto. Si tú dejas por ahí un bucle con un límite no definido y seguro, y eso falla, te puede crashear el sistema. Por lo menos un bucle infinito, que es lo normal que puede crashear un sistema. Por ejemplo, un while para los que programan. Lococoder 65. Bueno, eso vuelve código chorizo tanto el async como el No, doco. el async no lo vuelve código chorizo si uno lo usa bien. La verdad que no. Hay que escribirlo bien. Esto es un poco diferente. Pero bueno, a los bucles hay que estar seguro de que tienen un límite. Yo diría que no solo para el software de la NASA, pero para software complejo y que requiere de buen uso de los recursos, porque de repente los recursos son limitados o porque de repente una cagada cuesta mucha plata que esa cagada suceda. Software médico, por ejemplo, o software de control de sistemas de energía, o software de control de aeronaves, los software de los aeropuertos. Un bucle infinito se puede cargar mucho. Buenas las tengan. Entonces esta regla es obvia. A ver, esa es una regla que tú deberías aplicar en todos lados, pero con mayor énfasis en este tipo de software, ¿no? Creo que a ustedes les queda clara la regla 2. ¿Qué enviaste? No utilice la asignación de memoria dinámica después de la inicialización. Tengo la impresión de que Gemini traduce con el mismo motor de traducción de Google. Es raro, pero bueno. No utilice la asignación de memoria dinámica después de la inicialización. A ver, yo estimo, ahorita le preguntamos esta a la IA, pero yo estimo porque es por lo mismo, como el sistema tiene recursos muy limitados de hardware, para tomarlo de ese lado, la asignación de memoria dinámica, como en Python o en JavaScript, significa que tú no te tienes que preocupar por cuánta memoria necesita una variable. Lo más común es en una lista o en un array de elementos. Entonces, si tú no te tienes que preocupar de eso, ok, el sistema lo maneja, pero eso trae un downgrade o un bajón en el performance del software. Además que eso corre en el navegador, y por lo menos JavaScript corre en el navegador y se supone que el navegador cuida de que tú no te pases con JavaScript. O en Python, pues el intérprete cuida eso. Pero en general, como este software es escrito en lenguajes que tienen que manejar ellos mismos la memoria, ellos ponen como regla que tú no uses métodos o instrucciones o lógica que haga que la memoria se maneje de manera dinámica. Es decir, que tú no tengas de todo el control. En otros términos, cuando tú creas una variable en la computadora, le tienes que decir exactamente cuánta memoria va a usar y no modificarla más nunca, para que estén seguros de que no va a haber un problema de memoria. Ese es el punto 3. Vamos a preguntárselo a nuestra joven IA. Explícanos el punto 3. Una vez que el sistema se ha inicializado, se debe evitar reservar memoria en tiempo de ejecución. Sí. Es exactamente lo mismo a lo que nos referíamos. La razón principal es que la asignación de memoria dinámica puede generar fragmentación de memoria. Con el tiempo, estar buscando espacios de memoria y liberando esos espacios deja fragmentos de memoria inutilizables. A ver, ¿cómo les explico esto? ¿Alguno ha usado el desfragmentador de Windows? Yo no sé si eso se use todavía, pero pues era normal usar el desfragmentador de Windows cuando la computadora se ponía lenta, hace muchos años. Pero ¿qué pasa? Supongamos que la memoria RAM de la computadora, que es a la que en general se refieren acá,
está dividida en un cuadrito, ¿no? De 3 por 3. Entonces hay 3 filas y 3 columnas. Entonces, cuando tú asignas memoria, empezó el programa, entonces tú escoges el primer cuadrito de arriba a la izquierda. Cuando le dices que lo haga dinámicamente, no es tan eficiente. Aquí nos puede parecer fácil porque es de 3 por 3. Pero vamos a quedarnos con este para entendernos. Entonces, es posible que la asignación de memoria dinámica, el siguiente cuadrito que escoja no es el segundo de arriba, ni el segundo bajando la columna, sino de repente escoge el de la mitad. Aaron y Rafael. De repente escoge la mitad. Y eso hace que queden otros cuadritos vacíos. Y así va escogiendo cuadritos. Y en la medida que va escogiendo los cuadritos así, los espacios de memoria, se le va dificultando más encontrar otros. Multipliquen ese 3 por 3 que dice por 1.000.000 de esos cuadritos y ahí se va a dificultar. A eso se refiere con la fragmentación. Fallos en la asignación. En un entorno de tiempo real o crítico, una falla al asignar memoria puede ser exacto, porque si no encuentras memoria para... No sé, necesitas memoria para asignar, no sé, un rover. Un rover se va moviendo por el... Locopoder 65. No habla nada de bucles anidados. Nicky Gamer. Por ti aprendo programación. Pues está mi curso completo ahí en el canal. Por ahora no hemos visto nada de bucles anidados. Ahorita que sigamos con las reglas lo vamos viendo. Pero, a ver, ¿en qué estaba? Si el rover va por la superficie de Marte, por ejemplo, y de repente se encuentra con una piedra súper rara que detectó el sensor. Nicky Gamer. Así tendré de qué hablar TVV. Y quiere asignar, y tiene que asignar nueva memoria para almacenar el lugar donde está o las características de la piedra que encontró o del elemento que encontró, y no lo puede hacer, pues el proceso va a fallar. Y lo que menos se espera es que falle por eso. Vamos a la siguiente. El cuarto punto es: ninguna función debe ser más larga de lo que se puede imprimir en una sola hoja de papel en un formato estándar con una línea por declaración y una línea... No sé qué dices, pero estás bien, Lindan. Ninguna función debe ser más larga de lo que se puede imprimir en una sola hoja de papel en un formato estándar con una línea por declaración. Bueno, pues básicamente te está diciendo no escriba funciones súper largas, porque entre más larga la función es más compleja de depurar y de entender. Eso es todo lo que está haciendo. Para los que no saben principios... Para los que conocen los principios SOLID, digamos que es el Single Responsibility Principle. Básicamente, no es exactamente lo mismo, pero básicamente es eso. Lo pueden ir a ver ahí en el canal, hay un video dedicado. 5. La densidad de aserción del código debe promediar un mínimo de 2 aserciones. Vamos a buscar esto en inglés porque se me hace rara esta. ¿Dónde estamos? Aquí está. Vamos a buscarla en inglés. Ok, sí, la traducción está bien. Entonces vamos a preguntarle. No sé muy bien a qué se refiere con aserción. Vamos a decirle que nos explique la quinta regla. La regla 5 indica que el código debe incluir en promedio al menos 2 aserciones por función. Eso significa que cada función debe incorporar... ya. Sí, yo sí hacer, pero hacer es de pruebas, solo que no lo entendía. ¿Por qué lo usaban ahí? Listo. En los lenguajes de programación, el término assert, déjame lo escribo por acá, donde lo vean. Aquí abajo, normalmente esto es una palabra clave de los lenguajes de programación. No sé si en todo se llamará así, porque hay 200 lenguajes. Es una palabra usada en pruebas, para hacer pruebas. Y hacer lo que significa es, mira, dime si lo que está haciendo determinada instrucción del software es lo que yo espero que haga, ¿vale? Porque si no es lo que yo espero que haga, significa que la lógica en algún punto posiblemente está mal o hay algo mal. Y nadie quiere que hayan cosas mal, y menos en este tipo de software, ¿no? No queremos que un software de detección de tumores no funcione, ¿verdad? Bueno, entonces ellos lo que dicen es que al menos deben haber 2 aserciones en el código de una función. Eso es todo. Vamos con la 6. Declare todos los objetos de datos en el nivel de alcance más posible. A ver, yo creo que esto se refiere a que los objetos que uno declara
estén en el contexto de código más cercano posible. Es decir, que no tengas dos archivos de código. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, tienes la clase héroe, vamos a hablar así, y tienes la clase jugador, y que llegues y declares y que crees un objeto de la clase héroe dentro de la clase jugador, sino que dentro de el mismo archivo de la clase héroe tengas también la clase jugador y ahí crees los objetos. Por orden y complejidad, no, pero probablemente es que ellos ni usan programación orientada a objetos. Entonces vamos a preguntarle, explícame la sexta regla. Vamos a ver qué nos dice. Sí, la sexta regla recomienda que declares cada objeto de datos o variable, básicamente, lo que sea, en el nivel más restringido local posible. Es decir, que por lo menos haces una función, un método, y que las variables que usas dentro del método sean declaradas dentro del método o de la función, que no sean traídas de otro lado. Es decir, tratar de no usar variables globales, etc. ¿Qué significa esto? Sí, reducir iteraciones, hacer más fácil de leer. Es decir, si tú lees una función y no tienes que irte a otro archivo o más arriba del mismo archivo a ver las variables, por qué cambian los valores, etcétera, pues es más fácil porque solo con leer la función entiendes todo. Séptima regla. Se cambia esto. Séptima regla. Cada función de llamada debe verificar el valor de retorno de las funciones no vacías, y cada función de llamada debe verificar la validez de todos los parámetros proporcionados por la persona que llama. O sea, básicamente todas las funciones deben tener verificación obligatoria de datos, ¿sí? O sea, debes verificar los parámetros de entrada de la función y los parámetros de salida o de retorno, si es que las funciones retornan, y si hacen cambios por referencia, que con estas reglas viéndolo no deberían hacerlo, o creería yo que no hacen eso, sino que toda función debería retornar el valor y ya. Pero todos esos valores hay que verificarlos. Entonces, obviamente lo que hablábamos al principio es que para este tipo de software el uso de los datos tiene que ser muy preciso y muy cuidado. 8. Uso del preprocesador debe limitarse a la inclusión de archivos de encabezado y definiciones de marcos simples. Vamos a preguntarle a porque yo no me acuerdo de los preprocesadores en C. Como no programo en eso hace 1000 años. Explícame. Vamos a correr aquí para que en TikTok puedan ver. La regla 8. Explícame qué es un preprocesador para acordarme. Y una macro. La macro sí más o menos recuerdo qué es, pero vamos a aprovechar. Fuck, dirá la inteligencia artificial. Me crearon para responder estas huevadas. Porque estoy usando 3 mini, ¿no? Aquí. Ok. El preprocesador es una fase que ocurre antes de la compilación en lenguajes como C, donde se procesan directivas. Listo, ya me acordé. Las directivas como include def. Poco usé yo el if def para preparar el código fuente. Una macro es una definición que utiliza el preprocesador para sustituir texto de forma automática. Sí. En lenguaje C, una macro es... La macro tiene el nombre código de matemáticas, por ejemplo, para ponerlo sencillo. Entonces, donde vea ese nombre, ella sustituye, antes de enviar al compilador, ella sustituye ahí por el código referido a funciones matemáticas, para que tú lo puedas usar en ese mismo archivo. No es que lo puedas usar, sino ya en el momento de compilación, el compilador ve el archivo y ya tiene todo el código necesario ahí. Regla 8 recomienda limitar el uso del preprocesador a incluir archivos de encabezado y definición de macros simples, ya que las expansiones complejas pueden... Fíjense que todas estas reglas van en la misma línea. Hacer el código lo más simple posible. Y hacer el código lo más simple posible es incluir todas estas reglas para ellos. Y es verdad. Solo que en todo el software no es que no haga falta. Sería bueno hacer mucho de estas reglas en mucho software. Pero pues eso ya lo hacen por detrás intérpretes, compiladores, transpiladores. Y uno no se preocupa tanto, pero estamos hablando del lenguaje C. Regla 9. Limitar el uso... Sí, esta no podía faltar. Limitar el uso de punteros a una sola de referencia y no utilice punteros de función. O sea, básicamente cuidarse con los Sanjosa punteros. 23, Sanjosa. ¿Qué hizo Sanjosa? Volví a aparecer. ¿Todo bien, Sanjosa? Llegaste cuando ya estamos terminando las reglas. Básicamente la regla nueva es no usar punteros. ¿Por qué? Un puntero es una referencia a una zona de memoria, ¿sí? Y si tú usas muchas referencias a zonas diferentes de memoria, o usas más, y esa es la primera, o usas
más de una referencia a una misma zona de memoria es problemático, ¿sí? Hace el código más complejo, más difícil de depurar, hace que el manejo de la memoria sea problemático. Y si hemos visto todas las reglas anteriores, pues esto va en contra de todas las reglas anteriores, el ponerse como loco a usar punteros. Compile el código con todas las advertencias posibles activas. Todas las advertencias deben abordarse antes del lanzamiento del software. ¿Cómo implementar? Sí, eso es lógico, ¿no? Decirle al compilador, mira, cualquier mínima cosa que encuentres, danos la advertencia. Lo que es warning en los lenguajes de programación, cuando uno va a correr el script, el programa, lo que sea, que aparecen unos warning, igual el software funciona. Bueno, hay que hacerle caso a esos warning. Y entre más alertas hayan, mucho mejor, porque al mínimo descuido se va todo al carajo. ¿Cómo implementar el código crítico para la seguridad como las 10 reglas de la NASA? La mejor manera de garantizar un código crítico para la seguridad es utilizar un analizador de código estático. Los analizadores de código estático aplican reglas de codificación y marcan las infracciones estándar. Sí, o sea, tú tienes un analizador de código y lo corres incluso antes de compilar ni nada para limpiar el código lo mejor posible. Más o menos, no es exactamente lo mismo, pero pues más o menos lo que es un linter para Python o para JavaScript. Te decían, estaba escribiendo código que les va diciendo, mira, esto está mal, esto se puede arreglar, etc. Bueno, más o menos eso. Solo que en lenguajes como C es mucho más importante. Es mucho más importante usarlos. Listo, y este nos estaba vendiendo una herramienta.